reading from the first book. Lectura del primer libro de Samuel. During the time En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy, Señor». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí, «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada las palabras del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, «Samuel, Samuel». Él respondió, «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Verbum Domini. Here I am, Lord. I come to do your will. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Waited for the Lord. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrifice or oblation. Tú no quieres sacrificios ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the written scroll, it is prescribed. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. Your law. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announced your justice. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, My sheep hear my voice, Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. and they Yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On
On leaving the synagogue, En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. he approached, Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. and the fever, Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. when it was evening, Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. the whole town was gathered, La población entera se agolpaba a la puerta. who were sick, Curó a muchos enfermos de diversos males many demons, y expulsó muchos demonios. them to speak, because Y como los demonios le conocían, rising no les permitía hablar. dawn, he left and went Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. told them, Él respondió, go on to the near vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. went into their synagogue Así recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga of Galilee. y expulsando los demonios. Verbum Domini. Here in the gospel today, I think we see En el Evangelio de hoy vemos tenderness and love. algo de la ternura y el amor de Jesús al sanar a la suegra de Simón. Her hand, we're told he Él le held toma de la mano, la sostiene, la ayuda a levantarse. gesture to Es express un gesto tierno his love and care que expresa su amor y su cuidado por todos nosotros. Estas señales de su reino que está cerca de nosotros, estas sanaciones y milagros y exorcismos, todos muestran el poder de Dios. Está expulsando espíritus malignos y haciendo el bien. También vemos que va a un lugar desierto donde rezó. Así que al mismo tiempo de esta gran actividad en el Evangelio según San Marcos, hay una gran urgencia. Ahora él dice, vayámonos a las aldeas vecinas para poder predicar. También tenemos tiempo para oración. Lo vemos orar y en comunión con su Padre Celestial. Se fue a un lugar descampado a orar. Así que nos da este testimonio de la vida al cual estamos llamados. Nos da un testimonio, pero también vive esa comunión. Y esto es expresado a través de la oración. Nos muestra su amor por nosotros y esta comunión con Dios, a la cual todos estamos llamados a través de una vida de oración más profunda. A veces hemos también de alejarnos, irnos a un lugar a solas, a rezar, dependiendo de nuestro estado en la vida, de cuán ocupados estemos con nuestras obligaciones, pero debemos encontrar tiempo para nuestra relación con Dios. La primera lectura de hoy del primer libro de Samuel, vemos el llamado del pequeño Samuel. Está en el templo, en Silo. Este es antes de que se construyera el templo de Jerusalén. Es como unas 20 millas al norte de Jerusalén, Silo. Y el Arca de la Alianza, leemos, se guarda ahí. Y todo esto ocurre como en el año, como 1000 años antes de Cristo, en la época de los jueces. Como hemos estado escuchando en los últimos 2 días, Ana puede concebir y el papel de Elí, el sacerdote, él es uno de los jueces ahí durante unos 40 años. Así que después de esto, David sería ungido en el tiempo de los reyes. Pero leemos que Elí está avanzando en años. Su hijo Fineas es corrupto, no tiene amor por el Señor, muere en batalla por su falta de fidelidad. Luego tenemos la historia de Ana y Samuel, es el hijo de Ana, y ella lo dedica al servicio del Señor. Así que Samuel ha de ser el último de estos jueces, en el tiempo de los jueces, después de venir a Tierra Santa, del cautiverio de Egipto. Y también es sacerdote y profeta. Él habría de ungir a
And he serves as a Saúl y más adelante David, y sirve como juez y profeta para Israel. Today he was an accredited prophet of the Lord Leemos hoy que él es un profeta acreditado del Señor, to Israel. proclamó la voluntad de Dios a In Israel, the passage como leemos hoy en el pasaje. that would be without effect, that he would have this Él habría de tener la palabra profética para ofrecer a Israel, que tendría gran efecto, shepherd of pues Israel, necesitamos pastores. Israel necesitaba pastores, y él intercede por Israel. Él le reza por ellos y habla a Dios acerca de lo que debe hacer con el pueblo de Dios. So in this passage, Eli Así is que en este aging pasaje, towards the Elí está anciano, está cerca del final de su vida, y también leemos que bajo Elí una revelación del Señor era infrecuente, era fuera de lo común. Así que no fue un tiempo muy fructífero. Y Samuel había de ser parte de una gran renovación, viajar energéticamente a la ciudad para juzgar a Israel y dar la palabra de Dios a ellos. Este es el llamado entonces del pequeño Samuel. Él está ahí, dormido, cerca al arca, el estrado de los pies del Señor, el lugar especial de la presencia del Señor. Y es llamado y responde 3 veces, aquí estoy. Y vemos esto en diferentes llamados de los profetas, su disponibilidad, como Moisés cuando es llamado por la zarza ardiente, aquí estoy. Y esto es muy esencial. Uno no puede ser buen profeta si uno no escucha a Dios, si uno no está en comunión con Él. Él está disponible desde su juventud al Señor. Vemos que es joven, que Dios aún no había revelado nada a él. Así que Elí, en un momento de grandeza, me encanta esta grandeza paternal de Elí aquí. Elí tiene muchos problemas, pero aquí cumple su deber. Le dice, responde, habla, pues tu siervo te escucha. Y creo que es muy natural en cierto nivel. Tenemos que ser guiados por personas que estén más avanzados, quizás en la vida espiritual, que tengan experiencia en la vida y sabiduría. Necesitamos incluso buscar eso y tratar de discernir la voluntad de Dios por nosotros, porque seguimos la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también utilizamos el sentido común y la razón para tratar de decidir cuál es la voluntad de Dios. Y podemos beneficiarnos de la sabiduría de los que nos preceden, los que ya han pasado por esas experiencias, quienes han sufrido heridas, tienen consejo para darnos. Podemos aprender de su experiencia. No tenemos que volver a descubrir las cosas otra vez. Los padres en nuestra cultura pueden tener un gran impacto en los jóvenes. Parece ser el don paternal que tenemos de guiar, de aconsejar. Y vemos que Samuel hace esto. Vemos a Elí hacer esto. Sin embargo, Samuel, por su lado, se somete a Dios. Está disponible, está dispuesto a seguir la instrucción del Señor. Y esto es grande. Este es uno de los ingredientes para vivir una vida buena, fecunda y grande. Cuando buscamos la voluntad del Señor, Dios ha de sacar fruto de ello. Hace poco me encontraba leyendo la sección del Catecismo sobre la justificación. Para las lecturas dominicales acabamos de tener el bautismo del Señor, en la que Juan el Bautista dice que para cumplir la justicia Jesús se somete a este bautismo. Es una prefiguración de nuestro bautismo sacramental. Él está sacramentando las aguas del bautismo, que a través del bautismo, a través de las obras del sacramento, esta gran justificación nos va a ser dada. Vamos a recuperar la amistad con Dios. El pecado, donde había pecado original, ahora recibimos en nuestros corazones fe, esperanza y amor. Y a través de esas virtudes teológicas tenemos comunión con Dios. Creemos en Él, lo amamos, confiamos en Él. Y también el catecismo nos enseña que recibimos esa capacidad
de ser obedientes a Dios. Recibimos esa gracia en el Espíritu Santo para guiarnos, para que podamos conocer su voluntad y podamos recibir la gracia para hacerlo. Esa obediencia es posible, esa santidad es posible cuando nos beneficiamos de esa gracia sacramental que recibimos en el bautismo. Podemos sacar fruto de ello todas nuestras vidas. Dios ha de hacer algo grande con nuestra simple obediencia. Cuando pensamos en las 2 monedas que la viuda pone en el cepillo en el templo, algo que sería el equivalente como 2 centavos hoy en día, es muy poquito, pero esa historia se cuenta hoy en la iglesia, en las Escrituras, 2000 años más tarde. Ella tenía muy poco para dar, pero su generosidad y obediencia, Dios va a hacer algo grande con ello. No vivimos por los estándares del mundo, vivimos por la lógica del Evangelio y buscamos la voluntad del Señor. A veces podemos tener miedo de la obediencia, podemos tener miedo de buscar la voluntad del Señor. Y creo que es bueno recordarnos de estas cosas que vemos en el pasaje de San Marcos hoy, con la sanación de la suegra de Simón. Y podemos ver la ternura y la bondad de Jesús. Cuando la levanta, le sostiene la mano, la levanta para sanarla, que podemos confiar en el Señor, podemos confiar en su bondad y en su amor. Y que Él ha de darnos esa gracia que necesitamos para ser obedientes a Él. Y Jesús nos da el testimonio. Él es obediente al plan del Padre hasta el punto de la muerte. Vayamos a las aldeas vecinas para poder predicar también. Y Él tiene cierta urgencia. Él está proclamando el reino, del cual estamos llamados a participar a través de la obediencia a Dios. Y esto también nos habla de la necesidad de ese reino, de la necesidad de la prédica de Jesús, de su pastoreo en nuestras vidas, que totalmente necesitamos esa guía. Si vamos a tener una vida realizada, si vamos a tener algo de su alegría, si vamos a contribuir algo al reino, Dios ha de sacar algo bueno de nuestras vidas a través de la obediencia. Necesitamos guía y Él no nos ha abandonado. Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos ha dado gracias, nos ha dado otras personas para que nos ayuden. Nos ha dado mentes para utilizar, para que hagamos lo que veamos que el Señor quiere hacer, que hagamos. Estas son instrucciones de hace 3000 años en la vida de Samuel, que aplican a nosotros hoy en día cuando buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas.